Bueno, vamos a arrancar con este análisis explicativo sobre el libro de Harrison Hill centrado en la secta ACMTC. A ver, la idea principal aquí es dejarnos de esos clichés sensacionalistas de las películas y meternos de lleno en la mecánica real de los grupos coercitivos. Es un tema, fascinante y a la vez bastante escalofriante. Vamos a ver cómo ese control mental absoluto no es una especie de magia, sino un método súper meticuloso y tristemente muy trágico. Y ojo, porque este relato no empieza con una tragedia sin salida. ¿Qué va? Empieza con este mensaje de pura esperanza de una de las supervivientes, Sarah Green. Sus palabras son, literalmente, un ancla de resiliencia desde el minuto uno. En vez de quedarnos solo con la parte oscura del cautiverio, esta historia nos deja clarísimo que escapar es posible. Esa determinación de Sarah de compartir su experiencia para ayudar a otros, la verdad es que establece el tono perfecto para entender de qué pozo tan profundo logró salir. Es que la trayectoria de todo esto es increíble de verdad. Fijémonos, todo arranca con una huida desesperada en medio del desierto, en 1999. Y de ahí pegamos un salto brutal de 20 años hasta llegar a un encuentro súper fortuito en la ciudad, en 2019. Resulta que un apartamento inundado en Brooklyn, sí, una inundación cualquiera, acabó conectando a Sarah con el autor, Harrison Hill. O sea, una charla casual fue la chispa que desencadenó un artículo en la revista The Cat y finalmente todo este análisis tan profundo que estamos desgranando hoy. 26, solo 26 años. A esa edad, Sara consiguió lo impensable, escapar de la secta en la que había nacido. Pero claro, la libertad tuvo un precio. En fin, devastador. Para poder salvar su vida, tuvo que tomar la decisión más dura de todas, dejar atrás a sus 2 hijos biológicos y a una bebé secuestrada, Trinity, a la que ella misma había criado como si fuera suya. El peso de tomar una decisión así marca un antes y un después absoluto en su vida. Para intentar comprender esa decisión, tenemos que entender el contexto. Y el contexto era una realidad totalmente aislada, diseñada milimétricamente por la propia madre de Sarah, Débora. Ella y su pareja Jim manejaban algo llamado el Cuerpo de Entrenamiento de Misiones del Cristianismo Agresivo. Pero que el nombre no lleve a engaño, no era un grupito de fieles rezando. ¿Qué va? Era un complejo paramilitar armado hasta los dientes, escondido en pleno desierto de Nuevo México. Y allí, Débora era la autoridad suprema. Ella dictaba absolutamente todo. Y lo que pone los pelos de punta de este entorno no es solo el abuso, sino lo sumamente extraño que era. La vida dentro del grupo estaba marcada por métodos de castigo que eran de una rareza absoluta. No eran solo agresiones sin más, sino una mezcla letal entre un abuso psicológico constante y una negligencia médica tan brutal que sinceramente desafiaba cualquier sentido de humanidad básica. Vamos a ver algunos de estos detalles porque tienen tela. Imaginemos a adultos siendo obligados a comer en el suelo, literalmente, como si fueran perros, o tener que cumplir reglas absurdas que cambiaban cada 2 por 3, como alimentarse únicamente de sándwiches de mantequilla de cacahuete durante muchísimo tiempo. Pero la línea verdaderamente oscura se cruzaba con el tema médico. Negaban la atención médica vital. Y esto acabó en auténticas tragedias. Un niño pequeño falleció por una simple gripe evitable y lo enterraron en una fosa de tierra, sin más. Y la pequeña Trinity logró sobrevivir de milagro a unas lesiones terribles en las piernas que jamás fueron tratadas. Llegados a este punto, es súper normal plantearse cómo es posible acabar soportando algo así. Pues para entender cómo la gente se queda atrapada en situaciones tan espeluznantes, hay que cambiar el chip y mirar directamente a la psicología de la manipulación. Nadie, absolutamente nadie, se mete en un grupo buscando sufrir. Eso nos dice que el control funciona a un nivel muchísimo más sutil. Y aquí es donde la investigación académica desmonta totalmente el mito del lavado de cerebro express que nos venden en las películas de Hollywood. La gente no se despierta un martes diciendo que se va a unir a una secta, nada de eso. Lo que pasa es que en momentos de bache económico o de vulnerabilidad, estos grupos ofrecen apoyo, una comunidad, cierta estabilidad. Es como hundirse en arenas movedizas. Es tan paulatino y siempre implica pequeñas decisiones iniciales que cuando uno se quiere dar cuenta ya está metido de lleno en la trampa. Es que el método para hacer normal lo impensable es de una precisión que asusta. Primero, te aíslan. Cortan los lazos con el mundo exterior para que pierdas el norte, tu marco de referencia. Luego, poco a poco, van moviendo los límites de lo que se considera aceptable. Y el remate final es robarte esos pequeños detalles que te hacen humano. Por ejemplo, prohibir de repente y sin motivo que alguien pinte un cuadro por la tarde. Al aceptar estas prohibiciones pequeñas sin rechistar, la voluntad se va quebrando, dejando el camino libre para imponer barbaridades mucho mayores en el futuro. Bueno, profundizando en la extensa investigación de Harrison Hill, que se empapó de documentos legales y cientos de horas de sermones en vídeo, llegamos a una observación histórica súper interesante. Resulta que el lenguaje tan radical de este grupo, pues no se ha quedado aislado en el pasado. De hecho, su retórica refleja de forma muy llamativa algunas dinámicas que escuchamos hoy en día en nuestra sociedad.
Al reportar estos hallazgos de forma imparcial, los paralelismos saltan a la vista. En sus orígenes, el ACMTC era pura marginalidad. Vivían aislados con ese discurso súper violento y apocalíptico del fin de los tiempos. Pero, según expone el autor, hoy en día un tono militarista casi calcado se ha ido acercando al centro del debate público, tanto en ciertos sectores políticos como religiosos modernos. Es decir, un lenguaje que antes era de 4 extremistas, ahora resuena en la corriente principal. Pero volviendo a la parte más humana de todo esto, el autor hace una reflexión preciosa sobre Sara. Porque, a ver, ella escapó, rehizo su vida en Brooklyn con su familia, y eso es un triunfo enorme. Pero su historia es el claro ejemplo de un conflicto interno que no desaparece. Tuvo que sentarse en un tribunal para acusar a su propia madre de crímenes espantosos, lidiar con el deber de hacer justicia y a la vez con esa lealtad biológica que se tiene por un progenitor. Madre mía, es una dualidad tremendamente dolorosa. Y para ir cerrando este análisis, creo que toca hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Si resulta tan fácil manipular nuestra necesidad básica de pertenecer a algo, y si ese lenguaje extremo se está filtrando cada vez más en lo cotidiano, la gran pregunta que nos queda es esta. Si caer en estas redes es un deslizamiento súper lento y no un lavado de cerebro de ciencia ficción, ¿hasta qué punto somos vulnerables a acabar abrazando creencias extremas? Desde luego es algo sobre lo que merece la pena pensar muy profundamente.